El Señor bendiga tu vida. Por la gracia del Señor podemos esta mañana hacer este estudio. El internet está realmente complicado, pero bueno, oramos para que el Señor nos permita ir de principio a fin sin cortes, sin complicaciones. Amén. Padre, gracias por este tiempo, por esta mañana. Gracias por poder estudiar tu palabra. Encomendamos este tiempo en tus manos y te pedimos, Señor, que permitas que nuestra vida sea edificada en tu palabra. Y Señor, que te pedimos que nos ayudes con esto del internet, que no se corte para poder transmitir de principio a fin. Dios eterno, encomendamos todo nuestro ser a tu Espíritu Santo. Nos encomendamos a tu gracia, Señor. Y te bendecimos y te adoramos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados, estamos estudiando Levítico, nos toca el capítulo 2 y quería comentarte respecto del capítulo 1, o mejor dicho, respecto de todas las ofrendas que vamos a ver, veremos que todas las ofrendas apuntaban al Señor Jesucristo. Todas las ofrendas apuntaban a la obra del Señor Jesucristo. Todas las ofrendas anunciaban al Señor Jesucristo. Y al anunciar al Señor Jesucristo, lo glorioso es que también nos anunciaban a nosotros, a los que somos hijos de Dios, a los que creemos en Dios, a los que hemos recibido el señorío de Cristo en nuestras vidas. Hoy vamos a ver un tipo de ofrenda y esta ofrenda no es una ofrenda animal. Esta es una ofrenda vegetal. Se le llama oblación. ¿Por qué se le llama oblación a las ofrendas vegetales? Porque eran de origen vegetal, pero eran transformadas a través de alguna cosa. Esto es, usted verá, por eso se llama oblación, porque presenta una cosa que se transforma en otra para ser acepta. Y usted va a ver lo interesante de esta ofrenda. En la otra ofrenda, en la del capítulo 1, esa ofrenda representaba el holocausto de Cristo. Y por ende, esa ofrenda era no era compartida con el sacerdote, y esa ofrenda era quemada totalmente. Ahora veremos que en esta ofrenda solo una parte era quemada, o solo una parte era presentada como ofrenda. El saldo Dios lo compartía con los sacerdotes, era para el sustento de los sacerdotes. Veamos. Dice, cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ellos tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Cuando ofreciereis ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Mas si ofreciereis ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es ofrenda. Si ofreciereis ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite, y traerás a Jehová la ofrenda que será de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar con olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal.
Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite con todo el incienso, es ofrenda encendida para Jehová. Muy bien. Lo primero que te tengo que decir de esta ofrenda es que podía ser de tres tipos, de tres maneras podría presentársela. En primera instancia, se podría presentar, voy a poner aquí, en primera instancia podría ser de tres tipos de oblación, podría ser de harina sin cocer, podría ser también de harina cocida, y podría ser incluso de granos de trigo. Es el único sacrificio no animal de los 5 tipos de sacrificios que vamos a ver. Y esto, contrariamente a que, no, el Señor se enojó con Caín eh, porque Caín trajo vegetales y no animal, muestra que en realidad Dios habría la posibilidad de que se presente ofrenda de vegetal, porque a la hora de la verdad, el gran problema de Caín no era que él no, precisamente no presentó, o él presentó vegetales. El problema de Caín era el problema del corazón de Caín. Entonces, eh, y por causa de esa actitud de corazón, él no entendía el pacto, no entendía el propósito, no entendía el agradar a Dios, pero además no le fue revelado a él por la actitud de su corazón, por causa de su corazón, no le fue revelado a él que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Probablemente la actitud de Abel era buscando el favor de Dios, probablemente la actitud de Caín era, voy a dar, o sea, a dar mi ofrenda, pero no había una actitud de sumisión, de postración, de arrepentimiento en él. Bueno, entonces, tres tipos. Eran de harina sin cocer, de harina cocida, de granos de trigo. Voy a poner aquí una parte era para el sacerdote que presentaba la ofrenda. Con esto te quiero mostrar que Dios siempre está preocupado. Si tú eres un siervo de Dios, Dios siempre está preocupado por ti. Dios siempre está preocupado y Dios siempre está viendo la provisión para ti. De hecho, Él se presenta como la provisión para ti. La oblación es una ofrenda vegetal, no hay sangre involucrada en esa ofrenda eh, y representa de alguna manera el perfecto carácter del Señor Jesucristo. Voy a poner aquí, representa. Ups, perdón. Pero también hay una cosa súper interesante en esta ofrenda, y es que en esta ofrenda presentada al Señor, se presentaba también la vida del ofrendante, y de alguna manera representaba también el carácter de los hombres tratados por Dios en Cristo. Entonces, amado, fíjense que esta ofrenda vegetal habla de carácter, habla de pureza, habla de
multiforme, de multiformidad. Representaba al Señor Jesucristo y también representaba a usted y a mí, tratados por el Señor. Entonces, ahora quiero mostrarle, en el versículo 10 dice, era compartida por los sacerdotes. Mire lo que dice aquí. Dice, véngase a 2:10. Dice, el versículo 10 dice, ¿dónde está? Aquí está. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Si bien el holocausto debía ser quemado totalmente, en este caso, la mayor parte del beneficio era para los sacerdotes. Se tomaba solo un puño y se quemaba. El resto se lo quedaban los sacerdotes. Dice, lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Era bastante lo que restaba. Y una cosa más, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. ¿Sabe qué, mi hermano? Lo maravilloso de esto es que usted y yo encontramos perfección, usted y yo hallamos perfección, usted y yo vivimos perfección por la obra preciosa del Señor Jesucristo. Y fíjese que el Padre compartió al Hijo con nosotros. Fíjese que solo si Cristo es real en su vida y en la mía, usted y yo tenemos todo de Cristo y somos parte del cuerpo de Cristo. Dice, y lo que resta de la ofrenda será de Aarón. Voy a poner aquí, compartida con los sacerdotes, así como Cristo es parte de cada uno de nosotros y nosotros parte de él. No hay manera de que usted se presente agradable delante del Señor si usted no se presenta en Cristo. Otra cosa que habla esto, dice, si el Espíritu Santo no se hace notorio en tu vida y en la mía, probablemente estamos pretendiendo ser cristianos y no lo somos. Probablemente estamos pretendiendo ser parte del cuerpo de Cristo y no lo somos. Porque fíjate que este compartir con los sacerdotes no era otra cosa de que derramaré de mi espíritu y repartiré de mi espíritu. Entonces piensa en esto. El espíritu de Cristo está en los creyentes. El Espíritu de Cristo está en los creyentes y los transforma. El Espíritu de Cristo es también el Espíritu Santo, ¿verdad? Usted sabe, usted entiende eso. Entonces, mire estas cosas, súper interesante. Podría presentarse de diferentes maneras. Flor de harina de trigo, que era un tipo de trigo molido y purificado al máximo. Podría ser también, se podía presentar esa flor de harina de trigo cocida o sin cocer. Y además de eso, podría ser de grano tostado, de grano, de lo mejor del grano de la cosecha, tostado, y se lo presentaba como ofrenda. Esto era compartido con los sacerdotes, era el alimento de los sacerdotes, era el sustento de los sacerdotes. Y voy a poner aquí, así como la oblación era sustento de los sacerdotes, Cristo es el sustento de los creyentes.
Amén. Así que hemos visto dos cosas hasta este momento. Era de tres tipos, era de tres tipos y podría presentarse de tres maneras. Era una misma ofrenda, era una oblación y era compartida con los sacerdotes. Y en tercera instancia quiero que miren conmigo que esta ofrenda era, aunque era voluntaria, era de agradecimiento, lo que usted quiera, pero era presentada de la manera que Dios estableció. Y me importa mucho que usted entienda eso porque, hermano, tenemos la idea de, sí, sí, si es para Dios, yo se la presento y Él la va a aceptar, él sabe, no, Dios es mi amigo, Dios. No, yo y el flaco. Yo he escuchado mucha gente que dice, no, yo y el flaco me entiende, el flaco me conoce. Hay otros que se pintan el cuerpo, no, Dios me entiende, Dios sabe por qué yo me pinto el cuerpo. Pero espera un ratito, Él dijo antes que no te lo pintes. Él dijo antes que no te pintes el cuerpo. ¿Por qué pensás que va a cambiar después que ha dado a su Hijo para perfeccionarte y que seas mejor que antes? No, ya usted es legalista, pastor, no sé, orá y preguntarle al Señor, las cosas que antes fueron escritas, fueron escritas para nuestra enseñanza. No, pero usted no se va a centrar en eso, porque cuando queremos hacer lo que queremos, pues le encontramos verihuecos a la palabra, ¿verdad? Pero fíjate que así como la ofrenda representaba el corazón, no nos podemos presentar delante del Señor como a nosotros nos parezca o como nosotros querramos. La ofrenda se presentaba de la manera que Dios estableció. ¿Acaso no dice la Biblia en alguna parte que nosotros somos ofrenda de olor grato para Cristo? En Cristo Jesús. De ofrenda de olor grato para el Padre en Cristo Jesús. En el versículo 11 dice, ninguna ofrenda que ofrecierais a Jehová será con levadura. Mire, presentada de la manera que Dios estableció. ¿Cómo Dios estableció? Sin levadura. Voy a poner aquí pecado. Hermano, preste especial atención en esto porque cuando Dios manda, la van a traer sin levadura, está hablando, no quiero que me traigan ofrenda con pecado. Espere un ratito, usted no puede estar metido en un pecado y traer ofrenda. De hecho, la Biblia otra vez dice, ¿vas a dar tu ofrenda? Y tenés algo en contra de alguien, deja tu ofrenda a un ladito, anda a arreglar tu problema y después volvés y traes tu ofrenda. No ofendas a Dios con tu ofrenda. No ofendas a Dios. Sin levadura, sin pecado, sin orgullo, sin arrogancia, sin vanagloria, en humildad. No como Caín, que presentó lo que él quiso y a la manera que él quiso. No. Como Abel. Sacrificó un animal y derramó sangre. Esa ofrenda habla de, simbólicamente, la ofrenda de Abel estaba hablando, entro, Padre, a tu presencia, entro a buscar tu gracia, entro a buscar tu favor a través de Cristo. Esta tiene que ser sin levadura. Y hermano amado, la manera de presentarte sin levadura, la única manera de presentarte sin levadura delante del Padre es presentarte en el nombre del Señor Jesucristo. Y en el nombre no es una llave, en el nombre es un estado. Quiero que lo entiendas, porque mucha gente piensa que el nombre de Jesucristo es como abracadabra, pata de cabra. Y no es así, el nombre de Jesucristo no es una expresión de tipo tantra o tipo conjuro mágico. No. Cuando dice en el nombre, ir en el nombre de alguien significa voy con la autorización de ese alguien, a la manera de ese alguien y para el propósito de ese alguien. Entonces, debía ir sin levadura. La única manera de que tú y yo nos presentemos delante del Padre sin la levadura del pecado es en Cristo Jesús. Es que Cristo sea cada día más y más y más carne en nosotros. Otro asunto dice, ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Interesante, no me la endulcé. Es interesante porque tanto la levadura como la miel eran comestibles, pero no debían usarse como una ofrenda de este tipo, porque las dos podrían inducir a la fermentación. La miel puesta en algo, después de un tiempo provoca un cambio, provoca fermentación, y tenía que ser sin fermentación. Entonces, hermano,
Necesitamos entender esto, necesitamos entender, cualquiera sea la ofrenda que vamos a presentar delante del Señor, tiene que ser como Él lo pidió. Y lo primero que Él pide cuando traiga esta ofrenda es sin levadura, sin levadura. Otro asunto que dice por aquí es, como ofrenda de primicias la ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Voy a poner aquí sin sal, mejor dicho, con sal. Hermano, ¿qué significaba esto? La sal significa preservación, la sal preserva. Debía ir sin levadura, sin pecado, sin la arrogancia del hombre, pero además debía ir con sal, con algo que la preserve. Bendito el nombre del Señor, Cristo nos preserva. Eh, los dones de Cristo nos preservan. La obra que Él hizo nos preserva. Tenemos la palabra que nos preserva. Tenemos el Espíritu Santo que nos preserva. Tenemos la mente de Cristo que nos preserva. Tenemos el corazón transformado por Cristo que nos preserva. Infelizmente, hermanos, en el afán de mostrarse diferentes algunas congregaciones, hoy usan literalmente sal. Van con un salero echándole sal a su ofrenda y la presentan así. Y lo que debería ser, lo que era sombra y que mostraba lo que Cristo hizo por nosotros, están tratando de volver a reeditarlo a su manera. Y vienen echándole sal, vienen echándole, o ponen todas las ofrendas y le echan sal, ahí le derraman sal. Hermano amado, esto apuntaba a Cristo. Acuérdese, todo lo que estamos viendo apuntaba a Cristo y a la obra de Cristo. Y la obra de Cristo, Él es quien nos preserva y nosotros somos la sal de esta tierra. Esto significa, estoy en Cristo, esto significa unido a Cristo, estoy preservado y preservo esta tierra. Fíjese que la Biblia dice que la creación gime a una por la manifestación de los hijos de Dios, porque los hijos de Dios van preservando esta tierra. Probablemente el tiempo de la destrucción se prolonga por misericordia de Dios, por causa de los hijos de Dios que están en la tierra. Entonces, ¿cómo se presentaba esta ofrenda? Sin levadura, con sal, con la preservación que Dios mismo hace en cada uno de nosotros. Pero había algo más. Fíjese que dice, sanará con sal toda ofrenda. Otra vez, para usted y para mí, lo que antes era material, físico, para usted y para mí es espiritual. Eso apuntaba a lo que había de suceder en la cruz del Calvario. Entonces, hoy usted y yo no podemos volver a traer los rituales ceremoniales que habían en el Antiguo Testamento. Hoy en día usted y yo no tenemos la sombra de las cosas, sino que tenemos a Dios mismo. Todo lo anterior apuntaba a Cristo. Hoy usted y yo somos libres del pecado por Cristo. Hoy usted y yo estamos preservados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Sigo, dice, y pondrás, si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes y al grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Voy a poner aquí grano tratado, o mejor dicho, sin levadura con sal, tratada por fuego. Ahí va a quedar mejor. Usted y yo hemos sido purificados en el Señor Jesucristo y somos purificados así como por fuego. El Señor Jesucristo pagó por tu pecado y el mío. Y el Señor Jesucristo está purificando nuestra vida y estamos siendo purificados. Le ha venido fuego de la prueba, ¿verdad? Nos prueba como por fuego, ¿verdad? Tenemos tiempos difíciles y la única manera de permanecer en esos tiempos difíciles es estar en Cristo, es creer en Cristo, es vivir a Cristo. Ahora, también otra cosa interesante es que el fuego revela lo que somos. El fuego revela lo que somos. Y aquí
pedía que estas espigas, esta cosa tan frágil, sea tratada como por fuego. Fíjese que no dice quemadas como en el fuego, dice tratada por fuego. Dice, si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes. Tostar no es quemar, tostar es pasar por fuego para perfeccionar. Bueno, tratada por fuego. Y voy a poner aquí perfeccionamiento y purificación. Más cosas. Y pondrá sobre ella aceite y pondrá sobre ella incienso. Es ofrenda. Ahora voy a poner dos cosas más aquí. Mezclada con aceite. Y esto habla de una sola cosa. Gracias a la obra del Señor Jesucristo, nosotros hoy podemos presentarnos delante del Padre y el Espíritu Santo, derramado sobre nosotros, nos da la capacidad. El aceite habla de unción. Fíjese que dice, y pondrá sobre ella aceite y pondrá sobre ella incienso. El incienso habla de oración. El incienso habla de oración. Cristo en los tiempos de su carne se derramaba en oración. Usted y yo, mientras estamos en esta tierra, y probablemente cuando estemos en el cielo también, no sé cómo irá a ser, pero necesitamos orar, necesitamos pasar tiempo en oración con el Señor. Mezclada con aceite, Espíritu Santo, y voy a poner aderezada con incienso. Voy a poner aquí oración. Sin pecado, con la preservación de la obra preciosa de Cristo, con el perfeccionamiento y purificación a través de pruebas, mezclada con aceite, es decir, con la unción del Espíritu Santo, aderezada con incienso, mucha oración. Usted vio cómo todo esto apunta en primera instancia al Señor Jesucristo. Dice, y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite con todo el incienso. Es ofrenda encendida para Jehová. Hermano amado, qué glorioso que es ver, mire, el aceite que simboliza el Espíritu Santo de Dios, uso doble, mezclado, Cristo nació del Espíritu, ¿verdad? Y luego dice derramado. Cristo fue ungido por el Espíritu Santo. Primero mezclado con él y luego derramado. Una cosa importantísima, lo mismo pasa con usted y conmigo. ¿Sabe? Ninguno puede venir al Hijo si el Padre no lo trae. Y la manera como el Padre trae es el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu viene a nuestro corazón, nos habla y nos saca saca de la muerte en la que estamos y toca nuestra vida de manera tal que nosotros somos convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Pero luego que hemos sido convencidos, que decimos, sí, yo necesito un Salvador, nos muestra el Señor Jesucristo, somos salvos. El Espíritu Santo nos unge. Somos ungidos por el Espíritu Santo. Cristo también en los días de su carne nació del Espíritu y también fue ungido por el Espíritu para su ministerio. Si hubiésemos estado en alguna, si hiciésemos un ensayo de este tipo de ofrenda, nosotros sentiríamos un olor delicioso, porque estaba sazonada con incienso, y acuérdense, el incienso son las oraciones justas de los santos. Le vuelvo a repetir, la ofrenda tenía que pasar por el fuego, y Cristo soportó el fuego de la prueba en la cruz del Calvario. Cristo en nosotros es
pureza y ausencia de descomposición. El Señor Jesucristo purifica nuestra vida a través de su Santo Espíritu. No había ningún tipo de corrupción en el Señor Jesucristo. Jamás presentar ofrenda leudada o con levadura. Es decir, lo primero que hay que hacer antes de presentar la ofrenda es purificarnos del pecado. No había pecado en Cristo, tampoco hay pecado en nosotros. Cristo fue una ofrenda perfecta, Él las primicias, luego nosotros, usted y yo somos ofrendas delante del Señor, ofrendas. Y la pregunta es, ¿qué tipo de ofrenda? ¿Somos ofrenda de olor grato o somos como la ofrenda de Caín, que en lugar de ser agradable al Señor, fue desagradable? El Señor se desagradó de la ofrenda de él. Otra cosa, no había nada de dulzura humana en el Señor Jesucristo. No había nada de dulzura humana o natural. Y esto a mí me dice que toda la dulzura que se veía en Cristo, porque esta ofrenda dice sin miel, toda la dulzura que se veía en Cristo era la dulzura del Padre. Ahora escúcheme, en su caso y el mío, toda la dulzura que tiene que ver la gente en nosotros es de Cristo, viene de Cristo, no es de nosotros mismos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Piensen esto, usted es una oblación. O lo hago pregunta, ¿es usted una oblación? ¿Cómo es usted cuando se presenta delante del Señor? ¿Cómo se presenta delante del Señor? ¿Cuál es la actitud suya delante del Señor? ¿Usted se presenta en su nombre o se presenta en el nombre del Señor Jesucristo? ¿Usted se presenta a su manera o se presenta a la manera del Señor Jesucristo? ¿Usted se presenta en la actitud correcta o usted se presenta como a usted le place? Tres cosas. Habían tres tipos de oblación, es decir, tres maneras de presentar la ofrenda. Esta ofrenda era compartida con los sacerdotes. Cuando usted es una ofrenda perfecta, usted es agradable al resto de la congregación. Pero cuando usted decide, no, yo soy así y así voy a morir, entonces usted es desagradable al resto de la congregación. Escuche, lo que Cristo ha hecho en usted, usted necesita compartirlo con las demás personas. Si Cristo está en usted, la dulzura de Cristo tiene que ser notoria en usted para con las demás personas. Usted por usted mismo, quizá por su carácter, no tiene dulzura, no tiene miel, pero usted es aceptado de todas maneras y la dulzura de Cristo se manifestará a través de usted, compartida con los sacerdotes. Pero además de eso, presentada de la manera que Dios estableció. Os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, acepto, agradable a Jehová. La única manera de que eso sea verdad es que usted y yo nos presentemos como una ofrenda. Necesitamos, Señor, aquí está mi vida. No sirve, Señor, como por mí solo no tengo nada que darte. Pero, Señor, vengo mezclado de Espíritu Santo. Y, Señor, vengo con la preservación de Cristo. Vengo, Señor, con la pureza de pecado. Cristo limpió mi pecado. La sangre de Él, Señor, me limpia de todo pecado. Vengo a pedirte perdón por mi pecado, pero no vengo por mi mérito y en mi fuerza. Vengo por el mérito de Cristo y por la fuerza que Cristo pone en mi corazón. Señor, sé que las dificultades del tiempo presente están provocando un cada vez mayor peso de gloria en mí. Sé, Señor, que en este tiempo difícil, que no se puede salir, que me estreso, estás purificando mi corazón, estás purificando mi hogar, Señor. Gracias por los tiempos difíciles, Señor. Gracias, muchas gracias por los tiempos difíciles. Y, Señor, gracias, porque no podría presentarme delante de ti ni vivir esta vida si tú no me hubieras ungido con el Espíritu Santo. Señor, gracias, muchas gracias. Él es mi capacidad para hacer lo que debo hacer y Él es mi capacidad para agradarte. Anhelo de todo corazón que esto haya sido entendido y que el Señor los bendiga. Nos vemos dentro de un rato para estudiar Josué. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu misericordia. Señor, qué precioso que es entender esto de las ofrendas. Uno a veces piensa que el asunto de las ofrendas es simple y sencillamente traer plata al altar, al alfolí. Y la mayoría de las veces, Señor, no entendemos que
lo que traemos es una representación de nosotros mismos. Lo que traemos, Señor, es tu manifestación en nosotros. Ayúdanos a caminar, Señor, en tu verdad. Ayúdanos a presentarnos delante del Padre como verdaderas muestras de la piedra viva que eres tú. Te damos gracias, te bendecimos y te adoramos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias porque tú has sido una ofrenda perfecta, Señor Jesucristo. Y gracias, Padre, por darnos el recurso maravilloso de tu Hijo en la cruz del Calvario para que podamos ser salvos. Bendito Dios, te adoramos y bendecimos en nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.